Impulsando Fútbol Femenino es un espacio para conocer la disciplina, a sus jugadoras, a sus técnicas y a sus técnicos. Ahí vamos a encontrar historias, pasiones, tristezas y alegrías. Conocer la lucha de las mujeres hoy en el deporte, en el fútbol. Por eso nos encontramos en Impulsando Fútbol Femenino para seguir impulsando este hermoso deporte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar que nos estén viendo y ahora que sí nos están viendo. Estamos nuevamente en este segundo semestre de Impulsando Fútbol Femenino, con nuevas historias, con nuevos proyectos, y hoy vamos a tener una nota de esas las que nos gustan a nosotras y a nosotros también, porque sé que nos escuchan. Contar un poquito de esas vivencias de jugadoras que han tenido su trayectoria, su camino y cómo fue llegar a esa trayectoria, tener esa trayectoria y ese camino. Pero antes de encontrarnos con ella, quería hablar un poquito de lo que se viene. Se viene. El Mundial Femenino en Brasil 2027. Argentina, como ya lo hemos dicho, ya está clasificada al Mundial. También está clasificado el sub-17 y el sub-20 este año, que ya vamos a entrar un poquito en el detalle porque ya hubo sorteo, ya sabemos con quién jugamos en septiembre, ya voy a pasar la info, pero me quedo con esto de lo que está haciendo Brasil. Ya empezó la cuenta regresiva este año, tomando los lugares, ya sabemos la sede. A ver, vayan eligiendo a ver qué pasaje vamos a sacar. Si vamos a ir a Fortaleza, Recife, Salvador, Brasilia, Belo Horizonte, Río de Janeiro, San Pablo, Porto Alegre, en los mejores estadios. También ha tomado medidas en el cual de adelantar las vacaciones para que ese año las vacaciones de los chicos y chicas coincidan con el Mundial, entonces puedan ir y participar en el Mundial. Ya Netflix confirmó que tomó los derechos para transmitir los partidos en Canadá y Estados Unidos. Globo ya empezó a hablar sobre el fútbol femenino, haciendo la previa de lo que está pasando para el futuro el año que viene. Marta, la jugadora emblema de Brasil, se pone la casaca para enseguir y fortalecer la visibilidad de este mundial. Quieren que las canchas exploten, quieren que el mundial llegue a todos lados. Y es importantísimo todo lo que se está haciendo. Y creo que ojalá nos enteremos dentro de poco que Latinoamérica también tenga una transmisión amplia, que Argentina empiece a trabajar con sus nenas, con sus clubes, con sus escuelas, contar la historia de este mundial, que por mucho tiempo los mundiales no estaban contados, que recién es la 10ª edición, cuando sabemos que en 1971 se había jugado un mundial en México. Así que vamos a seguir hablando de eso, vamos a seguir investigando, vamos a seguir contando cuando esté el sorteo. Vamos a saber dónde nos toca con Argentina y cómo vamos a hacer para verlo. Así que bueno, es solamente contarles un poquitito y vamos a ir contándoles también un poquitito sobre el Mundial para ir preparándonos. Pasó ahora en el 2026 con el Mundial masculino, vamos a vivirlo como el año que viene, pero con el Mundial femenino. Así que ahora bueno, cortamos y vamos con ella para saber la historia de esta gran jugadora. Bueno, hola, acá tenemos la charla que le estaba prometiendo en el día de hoy, de historias, de protagonistas, y hacía mucho tiempo que tenía ganas de hablar con ella. Tiene una trayectoria impecable, ha pasado por clubes grandísimos y ha trabajado mucho por este fútbol femenino. Así que le damos la bienvenida a Aldana Narváez. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Bueno, Aldana? ¿Cómo estás? hola Bienvenida a Carla, bien, Impulsando Fútbol. Buenísimo. bien, Eh, bien. Gracias por aceptar la charla. Te había visto por una vez cuando fui al Social Lux y cuando me enteré que estabas ahí trabajando con las inferiores, dije, qué buena noticia que una persona con la trayectoria, el trabajo, la experiencia tuya esté en un club importante como es Social Lux, Mercadito, pero que en definitiva es de barrio y que son donde dan los primeros pasos y donde vos diste también tus primeros pasos. Pero mejor contanos vos, ¿cómo fue empezar en el fútbol? ¿Cómo fue en tus años? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo fueron los primeros años? Bueno, yo creo que como la mayoría de la camada esta de, bueno, yo soy 2001, pero bueno, viene gente mucho más atrás también que luchó por el fútbol femenino y que haya más espacios. Empecé con varones cuando era chica, después, bueno, tuve que dejar porque no te dejaban competir, como le pasó a varias, Sí. hasta que en el 2014-15 empecé en realidad jugando futsal en Unión Americana, que ya Ah, tenían un equipo femenino.
pero bueno, a mí en realidad me gustaba más cancha de 11. Y por medio de compañeras y de verlo en Twitter, en realidad, en el 2016 voy ahí, caigo a social sin saber nada, sin haber jugado antes cancha de 11. eh, y bueno, y caí ahí en marzo del 2016 y desde Sí, ahí hasta el 2020 no dejé de ir al club y me interioricé mucho con las nenas en su momento cuando empezó el proyecto de inferiores de femenino, que al principio teníamos todas las nenas juntas. Yo tenía 16 años en ese momento, pero ayudaba, me gustaba mucho, tengo por ahí, me sale solo el tacto con las nenas, me divierte, entonces nada, me metí en el proyecto. Después en el 2020 me fui a Racing, tuve la posibilidad de en el medio poder tener selecciones juveniles, entonces desde ese lado tener la visibilidad para poder ir a Racing. Y nada, en el 2020, post pandemia, me voy para Racing y dejo un poco lo que es el proyecto de inferiores. Pero bueno, sabía que cuando tenga la posibilidad de jugar en Rosario, quería volver y interiorizarme ahí en el club porque creo que me dio mucho, me gusta mucho el sentido de pertenencia que hay, siento que en mi corazón siempre va a tener un poco de verde y blanco y poder darle un poco de mi experiencia o de lo que soy también a las nenas, me llena el alma y aprendo mucho de ellas. Así que el año pasado fue hermoso poder volver, también me pasó lo de la lesión y que por lo menos estar adentro de una cancha dirigiendo y demás, y por lo menos estar desde ese lado me sirvió muchísimo mentalmente, me volvieron a dar fuerzas y ganas de seguir, que con una lesión así es muy importante. Así que nada, ese fue un poco el comienzo en social, que hasta hoy en día no paró y espero que más allá de que si en algún momento me toca irme, poder volver siempre y poder dar mi granito de arena. sí, aparte de Social Lux, con cualquiera que hables de ahí, ese sentido de pertenencia es natural. Estamos viviendo otra final, se va a vivir otra final de la Copa Santa Fe, que para Rosario y para Social Lux es tan importante. Qué lindo eso de empezar en un lugar y volver, tomando todo lo que uno va aprendiendo en el camino, volver a las raíces, volver a la casa como siempre digo, qué mejor que las jugadoras para dar esa charla, ese conocimiento. Después contabas que fuiste a Racing. ¿Cómo fue esto de despegarte de la ciudad, despegarte de tu casa, irte a un club tan importante como Racing? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo es ese cambio para alguien que está en una ciudad que es Rosario, grande, pero bueno, irse a otra que es mucho más grande? Bueno, al principio costó también porque era un poco pandemia, entonces era bastante difícil. En su momento al principio entrenábamos en grupo de 4 o 5. Lo que hizo que sea más llevadero fue que yo jugaba con chicas que me había cruzado en la selección, que ya había compartido en su momento sudamericanos y que eran mis compañeras ahora de club. Entonces por ahí en el día a día se hacía mucho más fácil. También en ese momento en Racing ya hacía casi 6 meses que jugaban jugadoras que habían jugado conmigo en social, Pepi, Bachi. Entonces eran amigas, o sea, yo estaba jugando con amigas y eso que tenía acá en social se había ido un poco ahí a Racing, obviamente con otro tipo de profesionalismo, pero el día a día era mucho más ameno. Al principio me volvía todos los fines de semana acá a mi casa, porque bueno, mi mamá, mis amigas del día a día y de toda la vida estaban acá ligadas, hasta que bueno, hasta que después entendí que empecé a construir un poco mi vida allá, pero que bueno, que siempre iba a tener, lo que tenía acá siempre lo iba a tener desde el cariño y demás. Así que nada, empecé a entender que estaba construyendo mi propia vida y dejé de volver un poco y me fui amigando un poco con lo que es la ciudad de Buenos Aires, que es realmente grande. Pero bueno, por suerte siempre viví en el conurbano, que es bastante parecido a lo que es acá, y no capital, capital, que por ahí para el que no le gusta el quilombo como a mí, Sí. el conurbano es lo más parecido a un Rosario, entonces se hacía bastante similar. Claro, claro. Y aparte un club también como Racing, que también trabajaba con el fútbol femenino. ¿Cómo fue esto? Porque pasaste por el camino del amateur y después del semiprofesionalismo. ¿Cómo fue llegar a tener el primer contrato? ¿Lo tuviste en Racing, el primer contrato? ¿Cómo fue ese cambio,
bueno, juego con amigas, pero ahora es semiprofesional, es exigencia, es otro tipo, aunque la exigencia del deportista siempre lo tiene, pero bueno, es distinto, cambia un poquito. ¿Cómo fue ese paso? Me imagino la alegría también de firmar tu primer contrato. Sí, obvio, la alegría 100% de haber logrado un poco lo que yo soñaba de chica. Eh, no se me hizo tan difícil porque, vuelvo a repetir un poco, yo acá en Social por ahí entrenábamos 3 veces por semana nomás, pero al ir a la selección y demás, yo tenía un poco lo que era esa exigencia o estar un mes concentrando en la selección y entrenar de lunes a lunes, literal, porque no existía el día libre. Y en Racing un poco ese semiprofesionalismo se basaba en eso, entrenar quizá de lunes a sábado y el domingo tener el día de partido y quizás recién ahí descansar un día. Entonces, nada, ese periodo antes de selección, mientras yo estaba en social, me fue forjando un poco la personalidad, esa exigencia de estar acá, entrenar, de que saber que me había ido más que nada a eso, a jugar. O sea, yo tenía muy presente en la cabeza que yo me había ido para eso y que si tenía que entrenar todos los días lo tenía que hacer. Y nada, entonces no se me hizo la verdad que muy difícil en ese sentido, porque es algo que me gusta el ir a entrenar, el después competir, es lo que más me motiva, o sea, entrenar para después competir el fin de semana creo que es a todos los deportistas más allá del fútbol es lo que le divierte. La pretemporada lamentablemente es tediosa porque estás capaz 2 meses entrenando sin parar, Parte sin física. competir. Pero bueno, soy una persona bastante competitiva desde ese lado, entonces esa exigencia de entrenar para poder estar lo mejor posible el fin de semana se me hizo bastante fácil. Claro, esa experiencia que tuviste con la selección sub-17 y sub-20 estuviste. 2018, 2019, que también tuviste mucha competencia, se empezó a que las selecciones tuvieran más participaciones en competencias internacionales. Ese roce, claro, irte a Racing te ayudó un montón porque ya tenías ese camino realizado. ¿Qué fue la selección? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Cómo fueron los viajes en este proceso también de cambio con la selección? Y eso creo que fue, sí, mitad de 2017 creo que empezaron, que fuimos con una compañera más de ese momento en social a una prueba en San Nicolás, si no mal recuerdo. Ujú. Fuimos a esa prueba, quedamos y desde ese entonces, fines del 2017, que ya a principios del 2018 se jugó un sudamericano, eh, fui citada, íbamos 3 veces por semana, volvíamos al club, a la semana siguiente íbamos de vuelta 3 días, volvíamos, por ahí una semana descansamos, volvíamos 3 días y así. Eh, y la verdad que fue una experiencia increíble. O sea, yo creo que es lo que sueña cada jugadora cuando está en su club, entrenar al máximo para poder llegar a ese nivel y poder competir y poder llevar la camiseta de la selección puesta, obviamente. Me encantaría poder volver a conseguirlo hoy en día con la mayor. Pero bueno, creo que haber estado en selecciones juveniles también me ayudó mucho a forjar mi personalidad y a saber que esto es lo que realmente quiero vivir y que me gusta mucho el fútbol. Sí, aparte fijándonos en ese pasado y en este presente de la sub-17 y sub-20, me imagino la felicidad de este crecimiento que está teniendo el seleccionado con las inferiores, los dos mundiales que se van a jugar este año, del próximo mundial que ya está clasificada a la mayor. Creo que para todo futbolista tener esa meta de llegar a jugar con la camiseta argentina te impulsa más a seguir preparándote, a que a lo mejor te tengan en cuenta nuevamente. ¿Cómo ves ese crecimiento en el seleccionado? No, creció muchísimo, pero más allá de la selección, creo que crecieron mucho las jugadoras. El auge hoy en día está en Buenos Aires, o que el fútbol se haya hecho un poquito más federal, un poquito nomás, porque no son mucho, tipo Córdoba, Rosario, San Luis y bueno, Unión. Hoy en día podría ser un poco más federal todavía, Ujú. pero al ver que las jugadoras no se tienen que ir solamente a Buenos Aires a jugar Que y que los tienen otro. clubes hayan crecido hoy en día con el diario del lunes, creo que estamos retrocediendo un poco, sinceramente, pero durante el 2020, después de la lucha de Maca y hasta el 2024, fue una crecida bastante grande y que el auge no fue solamente Buenos Aires y ya las jugadoras venían un poco del interior, pero de clubes que tenían buena solidificación de jugadoras, o sea, que ya las Mm. entrenaban bastante, que ya tienen un torneo de juveniles, entonces
cuando yo estaba en selección juveniles, yo venía de social, sin Claro. desmerecer, obviamente, ¿no? Pero venía de entrenar solamente 3 veces por semana, después quizá una que otra compañera venía de Jujuy, de Catamarca, de Salta, que también entrenaban solamente 3 veces por semana y jugaban y competíamos, no sé, nosotras por ejemplo en ese momento con Liga Santafesina, yo con jugadoras mucho más grandes y llegaba a selección y me encontraba con compañeras que quizá también entrenaban 3 veces por semana, otras no, que estaban en Guayurquiza, estaban en River y demás, pero que se notaba mucho ese desnivel de las que éramos del interior con las que eras de Buenos Aires. En cambio, hoy en día yo creo que todas las jugadoras que compiten en el sudamericano o ahora que clasificaron al mundial son todas jugadoras de equipos grandes de Buenos Aires o de Europa que entrenan ya todos los días por semana, que compiten en primera división o que si no compiten en primera división están jugando en reserva y ya vienen de jugar desde sub 14 sub 16 torneos donde ya tienen ese roce y en cambio nosotras en ese momento ese roce no lo teníamos y que haya pasado todo este tiempo, que se haya creado el torneo de juveniles, que las jugadoras ya estén compitiendo muchas en primera división y demás, hace que el nivel de la selección sea mucho más alto. En ese profesionalismo que hablábamos, que en el crecimiento 2019-2020 hasta el 2024, yo lo veo como un estancamiento acá en este momento, creo que también por la falta de compromiso o de económico también en algunos clubes. He visto muchos clubes más del ascenso que han dejado de participar por lo económico. Pero en ese crecimiento que vos decías del 2019 ese profesionalismo, y esto de que empiecen a estar la sub-19, la sub-16, la sub-14 de cada club, creo que eso obliga, te impulsa a que las nenas ya vayan teniendo un roce. He hablado con muchas nenas de la ciudad de Rosario que te dicen, sí, voy a jugar a Buenos Aires y jugamos contra Boca, contra River. Y eso es todo un crecimiento para ellas. Y eso seguramente vos lo ves en Social Lux, que seriamente está trabajando con las inferiores, como con Newell y Central, que también tiene las inferiores. Que ahí cambia la profesionalización como llegan, digo, ¿no? Sí, 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 yo lo viví mucho el año pasado cuando yo al principio había agarrado solo categorías de Babi, de sub 10 sub 8 en realidad en ese momento, de las nenas. Después a mitad de año del año pasado agarro lo que es la sub 16 de cancha de 11 que yo estudié para eso y es lo que me gusta, o sea, haber hecho el curso de Menotti, tener la licencia y demás. Me gustó mucho poder empezar a llevarlo a cabo desde ese lado. Y cuando íbamos a competir ahí en la Liga Rosarina y nos tocaba Central o Newell, teníamos esa mecha todavía de diferencia, esa brecha ahí muy corta, pero de que Newell y Central, más allá de ser Rosarina o AFA, entrenan todas juntas Ujú. y entrenan los 5 días de la semana. Nosotros en el club contábamos solamente con 3 días los espacios. Eh, y este año tratamos de cortar esa brecha porque nosotros no teníamos gimnasio, no contábamos con un gimnasio como la gente, o acorde a lo que a mí me gustaría para poder potenciar a las nenas. Las nenas después se te terminan yendo a Central, a Newell, o se tienen que ir a Buenos Aires como me pasó a mí, que es lo que Claro. nosotras, o por lo menos yo, las quiero potenciar para eso, porque me parece bien que se vayan. Ojalá algún día social les caiga alguien e invierta para que pueda competir en AFA, porque me parece un club Sería increíble para que lo pueda hacer. totalmente. Pero bueno, hoy en día es 100% amateur y es muy de barrio, pero creo que tiene todo, por lo menos desde el corazón creo que tiene todo para poder competir a un alto nivel. Y las nenas creo que se lo merecen, pero bueno, después cuando dan ese salto a central a nivel hay que tenerlas preparadas para eso. Porque hoy en día creo que son los dos clubes que hoy en día en la ciudad hacen la diferencia en cuanto a eso, a tema espacios, a que entrenan los 5 días de la semana, a que también te llama, bueno, poder competir en AFA, la nena le llama a poder competir en AFA y como dijiste vos antes, puede irse a jugar contra Boca, contra River, contra Banfield que tiene unas juveniles increíbles. Entonces, nada, la nena eso, que la puedan ir que pueda ir a jugar contra esos clubes y que sea una visibilización, le llama la atención, entonces se terminan yendo hacia esos clubes. Y bueno, lo que nosotros intentamos hacer es tratar de mantenerlas en un nivel para que el día que tengan una prueba en esos clubes o la llamen, que estén a la altura. No, totalmente, el trabajo que se viene en Social Lux. En una nota que le hice a Pocho cuando el año pasado habían salido campeonas,
uno de los sueños era poder participar en la Copa Federal con Social Lux. Lamentablemente no sé el motivo de que no se jugaron en la edición del año pasado y esta edición creo que tampoco, de la Copa Federal, pero sería un pasito a ese sueño de poder jugar en AFA. Creo que es uno de los clubes de la ciudad que podría tener tranquilamente esa posibilidad. Pero hablando de esto de que justo lo nombraste a Banfield, también jugaste en Banfield. Es un club que desde hace años, no estando en primera, también trabajó muchísimo en el fútbol femenino. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Cómo fue ese proceso ahí en Banfield? No, sinceramente fue una de las mejores experiencias que viví. Indy es una gran DT. Desde lo personal, yo creo que hoy en día es una de las que más me marcó. Fue un año corto, pero fue intenso el que estuve. Había sido el primer año de Banfield, que había ascendido, y terminamos logrando pasar a haber llegado a los octavos de final, de haber perdido 1-0 con Boca nomás en un partido que había sido muy parejo. Eh, Eh, y fue un año que sinceramente, sabiendo que era el primer año en la A de Banfield, fue un gran año. Y esto que repito, o sea, y se veía mucho el tema de las juveniles, no solamente del trabajo que hacen adentro, sino cómo acompañaban también o les interesaba la primera. O sea, vos tenías nenitas después de los partidos que venían y sabían tu nombre y venían y quería que les firmen las camisetas o que si le regalaba las medias o que si le regalaba las canilleras, cosa que por ahí no suele pasar o por lo menos ¿no? no estábamos acostumbradas. Y en Banfield se veía mucho ese cariño y también me hacía acordar mucho a Social porque ellos tienen eso de ser como una familia, porque más allá de que no es un club grande en el masculino, hay mucho amor propio, hay mucho amor por el club, hay mucho laburo, hay mucho corazón ahí adentro, entonces hace que uno quiera mucho al club y la verdad fue un año muy bueno en lo personal y que me ayudó a crecer muchísimo. Sí, y Banfield tiene esa escuelita del fútbol femenino, la seriedad con la cual trabaja, que realmente le da esa posibilidad a las jugadoras de tener ese sueño de seguir creciendo. Pero después vino la primera salida del país, te fuiste a Santos. ¿Y ahí cómo Sí. llega esa invitación? ¿Cómo llega a irte a otro país? Que bueno, Brasil nosotros lo conocemos de ir de vacaciones, pero ¿cómo es vivir en Brasil, Bueno, jugar? también ahí por una compañera en común en Racing, medio que se la llevaban a ella, le habían preguntado si conocía a una defensora y demás, mandé un video y les gustó. Y ahí me contactaron y más o menos a mí me cerró la idea, creo que era, o es un club de nombre grande. Yo cuando llego en el 2024 a Santos había sido el primer año en el que masculino había descendido por primera vez en la historia. Entonces, nada, para el club fue un año bastante difícil y se notó, se sufrió, pero bueno, se aprendió, yo aprendí muchísimo. La verdad que fue un antes y un después también desde lo mental para mí, porque fue un año difícil, porque vivir en otro país es difícil, otra cultura, otro idioma. Las brasileras están que nos quieren y no nos quieren. Viste, es como, es otro Sí, estilo de vida, obviamente mucho mejor que desde lo económico y desde la calidad de vida. Vos podés ser futbolista profesional, porque en ujú. la realidad te tratan como tal. Desde ese lado están 6, 7 escalones mucho más arriba que acá. Eh, pero bueno, desde lo futbolístico fue difícil, pero ayuda, creo que fue una experiencia que me ayudó mucho a crecer. Brasil, ¿encontraste diferencias en el tema de entrenamiento? Porque siempre se habla de lo físico, que te ayudó también a vos y haya ayudado. ¿Cómo fue eso? ¿Encontraste alguna diferencia que te, aparte además a ver, a lo mejor el crecimiento te haya costado? No, no del estilo del entrenamiento, o sea, no es que se corría más, ni es más, se corre mucho menos que acá. Sí creo que la calidad de la jugadora está desde la sangre que tienen quizá del brasilero que tiene eso, pero no tienen la sangre argentina de meto la pata, corro de más, Eh, de eso que pasión. tiene el argentino que es distinto, tienen otro estilo de juego pero sí las tratan como profesional, que acá hay muchos clubes que todavía no pasa, que hay
Hay jugadoras que, ponele, yo, a mí porque social me encanta, pero termino de entrenar y me voy a trabajar, o sea, y hay jugadoras que hacen lo mismo, que se levantan a las 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar, para después ir a entrenar, y lamentablemente no rendís de la misma manera, No, porque no. trabajaste con tu cuerpo 6 7 horas, 8 algunas, y después fuiste a entrenar 3 horas, y después volviste a tu casa, y si tuviste o no tiempo de cocinarte, y si comés de tal manera, si no comés de tal manera. Entonces yo creo que la diferencia está ahí en que los clubes realmente te tratan como profesional, vos vas a entrenar y después te volvés a tu casa. O por lo Claro. menos la mayoría de las que yo veía en el club era así, mi vida era así, yo iba, entrenaba y volvía a mi casa, no hacía Pensando más en nada. nada. O sea, Claro. entrenaba a 7 de la mañana, a las 11 estaba en mi casa, hasta el otro día, nada, si quería podía yo complementar con gimnasio, lo que fuese, pero no tenía que ir a trabajar, no tenía que salir a hacer otra cosa, no me tenía que rebuscar mi vida por otro lado porque no me alcanzaba económicamente. Entonces, de ese lado, creo que la diferencia está ahí, que la futbolista es profesional y que se tiene que enfocar solamente en eso. Entonces, El rendimiento es nada, distinto el también. rendimiento es distinto, 100%. Claro, y ahí esa es la gran diferencia con Brasil. No te digo, la sangre de Argentina de las jugadoras, tenemos unas jugadoras impresionantes, incluyéndote. Defensora central. Tenés una linda altura para ser defensora central. 1,74 m leí, ¿está bien eso? Sí, sí, sí. Linda altura. Y también de hacer goles. Estuve ahí en Racing un momento en que no sé qué pasaba. No sé qué pasaba, no sé por qué. Ahí me tiraban los córneres y me pegaban en la cabeza, no sé cómo hice. Tu altura te ayudaba bastante, te digo. Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Y en esto de volver a la ciudad y volver a Newell, ¿cómo fue esa llegada a un club como Newell, de la ciudad de Rosario, también haciendo sus primeros pasos en el AFA? ¿Cómo fue todo ese camino? Yo estaba en Brasil ya antes de terminar el año, medio que había hablado con Guille en ese momento, Guille Godfrey, que estaba al mando en ese momento del proyecto, y a mí me llamaba mucho la atención el tema de que estaba a cargo Totti. A mí Totti, que está en Guay, me parecía un técnico muy interesante, que me podía ayudar a crecer un montón, a explotarme en un montón de cosas, a exigirme de una manera a la que yo quizá no estaba acostumbrada. Y eso me llamaba mucho la atención. También un poco que en Brasil no le había pasado bien en cuanto a lo futbolístico y que había sido bastante difícil la experiencia, más allá que con el diario lunes me ayudó mucho a crecer. Fue difícil estar un año entero lejos y demás. Entonces sentía que necesitaba un poco volver a mi casa, que sabía que mi mamá me iba a abrir las puertas de mi casa y que iba a estar muy contenta, que también tenía la posibilidad de trabajar en social y de volver a acercarme a las nenas. Y era como, bueno, listo, la pasé tan mal que necesito volver a mi casa, recargo energía, estoy cerca de mi familia, de mis amigas, tengo trabajo con las nenas, tengo las nenas que me recargan un montón. Y aparte tengo un técnico que me va a explotar al 100% y me seducía por todas partes la idea de volver. Entonces la decisión fue 100% esa. Creo que en ese momento la institución y quienes se hicieron cargo del proyecto estaban muy a la altura. Después se desmoronó. Supongo que ha sido un poco por el tema del masculino, del día a día del masculino en ese momento. Entonces, nada, realmente fue de meses a otro que se desmoronó todo y fue muy difícil la realidad ahí, pero el estar en casa se hacía un poco más fácil, ¿viste? Yo las veía por ahí a las que son del interior o lo he vivido en otros lados también de estar pasando la mar en el club o que no te paguen o que te llegue tarde el sueldo o no estar todo bien en el club y tener que volver y no estás en tu casa, lamentablemente. Y desde ese lado por lo menos lo pude suplementar por ahí y no pasarla tan mal, pero se hacía muy difícil. Pero bueno, desde ese lado la decisión al principio fue 100% esa, el poder volver a estar acá un poco en mi casa, volver a recargar energía desde ahí, volver a sentirme bien yo y saber que iban jugadoras de un nivel que nos iba a hacer lograr las cosas que logramos, que Claro, fue un semestre. literalmente, Sí, fue un semestre muy importante para Newell, en el cual lograron 2 campeonatos, que les permitió a las jugadoras de inferiores también tener ese recorrido. Y bueno, y jugadores importantes, como vos decías, en ese plantel.
Y bueno, en esa experiencia que vos vas trayendo de Santos, de la selección, de Newell, un trabajo serio y después que se desmorone por un montón de cosas que a veces el fútbol femenino depende del masculino, de la situación como se esté viviendo en el masculino del club, a todos los clubes le pasa en alguna u otra manera. ¿Cómo ves esto del fútbol femenino hoy en los clubes? ¿Cómo es ver si hay una proyección o es, bueno, tengo fútbol femenino y que vaya como vaya? Yo creo que hoy en día un poco es así, hablando con otras colegas, viste, Mm, por ahí debatimos un poco esto de que es un poco lo tengo que tener, porque si no el masculino no puede competir en torneos internacionales y no me queda otra, pero bueno, lo sustento con lo que hay, si te sale alcanza, bien. alcanza, si no alcanza, no alcanza. La verdad que creo que este año y la mitad del año pasado ya fue bastante deteriorado, por así decirlo, en algunos clubes, otros no, porque qué sé yo, Talleres hizo un clic, Muy, eh, pero bueno, qué sé yo, ponele Belgrano que también estaba allá, hoy en día está también bajó un costando. poco. Y lo mismo Newell, o sea, fue 6 meses que pusieron todo y ni siquiera ese todo pudo sustentar un año entero, o sea, fue muchísimo. Sí, 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 sí. Pero bueno, no me quedo que no es solamente Newell, sino No, que pasa en muchos clubes, pero sí sostengo que hay clubes que realmente lo quieren hacer y que tienen el apoyo un poco económico y más allá de lo económico también son un poco eh, las ganas, no solo las ganas, sino también la capacidad, porque hay gente que tiene ganas, pero no tiene la capacidad para poder hacerlo y, y es difícil. No dudo que debe ser difícil, pero bueno, ojalá realmente pueda empezar a cambiar un poco la realidad del fútbol femenino en varios de los clubes y volver a tener a las jugadoras bien, que creo que es lo importante para volver a tener competitividad, para que los clubes también estén bien. eh, y eso, o sea, ojalá vuelva todo un poco lo que se cada nota vez es, más llevadero. seguro, lo que se nota y esto no es en desmedro de nadie, pero sí, la parte seleccionado es como que ha hecho un trabajo impresionante y creo que a veces en algunos clubes se ha olvidado las bases, que son los que realimentan seguramente el seleccionado. Estaba leyendo y investigando un poquito porque así hice la apertura. Se viene un mundial el año que viene, un mundial en Brasil, es el primero en Latinoamérica. Y vi una ley nueva de Brasil que realmente, digo, cuando hay intención, digo, ¿no? De que las jugadoras que son madres puedan llevar a sus hijos cuando viajan de visitante, hijos o hijas, cuando Yo lo he vayan. vivido, lo viví en Brasil, cuando yo jugué con Sole Jaimes y tuvo a Aurora, Claro, la llevaba. Yo claro. en ese momento no me acuerdo bien si ella se hacía cargo de algunos gastos, si el club se hacía cargo de otros, creo que el club se hacía cargo de los gastos de ella y de la nena, pero si ella llevaba una niñera, creo que se hacía cargo ella. No me acuerdo bien, pero eran mitad y mitad, creo, o algo así. Bueno, por lo menos ese club tuvo la intención de colaborar en Sí, eso. sí, sí, 100%. Pero ahora hay una ley en la cual a los clubes los obliga a que cuando juegan de visitante y que estén en periodo de lactancia, puedan llevar a sus hijos, hijas, con una persona que los acompañe. Y eso se hace cargo al club. Creo que es una intención de por lo menos forzar algunas cosas que a veces no se dan naturalmente y que permite la libertad de una mujer de elegir hacer un deporte y no quedarse no hacerlo por estas cosas, limitaciones que tenemos de que tenemos que ser madre, que tenemos que cumplir, que tenemos... ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves eso? Y bueno, ya lo pasaste en Brasil cuando viajas, cuando estuviste ahí. Esas son cosas de inversión en el fútbol femenino. Sí, sí, 100%. Es un poco también esto de que te sigan pagando cuando estás embarazada o que te permitan a los clubes, viste, que sigas con tu Sí, contrato. O sea, sí, sí, esto, que ser madre no te limite entre tener que decidir si ser jugadora o dejar de serlo. tal cual. Porque creo que mientras te dé la edad y te dé el cuerpo, más allá de ser madre, vos seguís siendo jugadora de fútbol. O sea, al padre no le pasa, ¿no? Que por ser padre no juega el fin de semana. Al No, contrario, si no está, no está. O sea, y nadie le pregunta. Entonces, nada, creo que es un poco igualar eso y hacerle un poco más liviano.
la decisión de ser madre, que tuvo que ser dificilísimo también, y decir, bueno, soy madre, pero a la vez el club también me banca de este lado y me va a bancar de acá a que mi hijo tenga 3 años y no necesite de la madre en el día a día y se pueda ir a jugar, qué sé yo, sin tener que llevarlo. Me parece súper Y bien, creo que en tienen, Banfield también lo he visto con Mera López, sí, me iba a parece, y decir, la nena en que el- le suelen hacer un montón de videos y acompañan un montón desde ese lado y me parece genial. creo que En lo hizo cuanto a eso Banfield también, sí, Banfield creo que fue un puntapié, y Boca y Gimnasia. sí, 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 sí. Iba a decir algo antes respecto a los clubes, en diferencia a lo de Brasil, que acá el torneo, cuando vos lo ganás, o por lo menos la Copa Federal también nos ha pasado, no tiene premio económico. No tiene ningún premio. No tiene más que el premio de, bueno, soy campeona, que bueno, es un montón, obviamente, para una futbolista, pero no tiene ningún tipo de valor económico. El No, valor es solamente sentimental y emocional. eh, y en Brasil, el ganar el Paulistao en su momento, ganar el Brasileirao, la suma económica es muy alta. Entonces, claro, ahí vos te das cuenta que los clubes realmente invierten porque si ganan y le dan cierta competitividad para decir, bueno, invierto, invierto, invierto para poder salir campeón, después me va a volver con algo. En cambio, acá, la AFA más allá que ayuda con algunos contratos y demás, no hay un cierto valor económico en premio. Ni no, siquiera la tal Copa cual. Federal, que es como la Copa Argentina, a ver si, bueno, por lo menos jugamos la Copa Argentina y tiene un cheque de algo, o decir, bueno, invierto para esto y me vuelve por lo menos no pierdo, me vuelve en el primer cheque que pase de fase. Y si la llevo a ganar, muchísimo más, gano el doble de lo que invertí, pero ni Claro. siquiera pasa eso, entonces a los clubes tampoco los seduce que sea solamente pérdida, porque nunca tiene nada, no gana nada a cambio en cuanto a lo económico. Entonces eso también es muy difícil, o sea, vos querés hacer un equipo competitivo y le llevás, no sé, un técnico le lleva un proyecto al club de decir, mira, yo quiero este equipo competitivo para ganar el torneo y lo único que te queda para ganar el torneo es, bueno, voy a Libertadores, que si voy a la Libertadores y paso cierta fase, ahí recién te puedo llegar a devolver algo económico de lo que vos llegás a invertir. Si no, no. Y que esa posibilidad pase es una de 16 equipos que justo ganes los dos torneos del año para recién ahí entrar a Libertadores y recién ahí tener un poco de chance para que lo económico que invertiste te vuelva. Bueno, vas a ver eso. Pasó con ustedes en Newell que perdieron la final con Belgrano. Belgrano, un equipo del interior, va a ser la primera vez que participe en una Copa Libertadores. Y volviéndonos más acá local, el crecimiento de la Copa Santa Fe también le está brindando ese incentivo a los clubes de Rosario de participar. Primero que ya este año ya participaron 4 equipos. Van teniendo sus premios a medida que van avanzando. Están tratando de ir subiendo. Creo que eso da un incentivo a un club de barrio como Social Sí, Luz, como bien. Adiur o como cualquier otro que quiera llegar a eso. Decir, che, tengo esta posibilidad, que es un dinero que puede entrar al club, que es una inversión que puede entrar al club. 100%, 100% creo que es por ahí, o sea. A ver, la realidad también de las personas, más allá de lo futbolístico, a todos nos motiva un poco lo económico, más allá también de lo que nos gusta hacer. O sea, cualquier persona que va y trabaja 8 horas, más allá de que haya estudiado algo que le guste, no va a trabajar 8 horas solamente por lo que le guste. Va por su sueldo. Y si puede, no sé, uno que vende, puede vender de más para ganarse alguna otra changuita de más, lo va a hacer. Entonces, un poco eso también, la motivación es muy poca. Eh, y es eso, los clubes no te motivan desde ese lado, pero porque la AFA tampoco te da un premio económico, porque vos como jugadora te podés motivar para jugar, para hacer lo que te gusta o dar el salto de acá a irte afuera, pero eso, siempre tener que irte afuera para realmente poder vivir de lo que te gusta. Tal cual. Sí, realmente muy interesante Aldana, tu camino, tu trayectoria, esas experiencias que has obtenido. Creo que tenés este año otro desafío más o de volver a jugar en el exterior. En eso también te felicito. Y también ese amor a la casa social Lux, a las nenas, a prepararte para estar con ellas.
Mi teoría es que el fútbol femenino va a mejorar a medida que ustedes vayan tomando las riendas del fútbol femenino y tomando las decisiones, en este caso vos dirigiendo en inferiores y bueno, y seguramente muchas más. Así que de Impulsando el Fútbol Femenino, esto es lo que queríamos, éramos conocerte un poco más, te conocen, pero conocer un poquito más estas cositas que hemos charlado. Así que desde acá, muchísimas gracias, te dejo para que des un mensaje, algún comentario, lo que vos desees. No, bueno, gracias por la invitación, por la charla. Eh, Nada, creo que es un poco de lo que digo siempre, que más allá de la realidad o de lo difícil que se hace a veces el día a día, de que la que quiere jugar vaya por detrás de eso, que sueñen en grande y que vayan detrás de sus sueños que se cumplen, a veces cuesta mucho, pero que se cumplen y que la lucha tiene que seguir sosteniéndose, que la lucha es de todas, que una sola lamentablemente no creo que llegue muy lejos y que cuando tengan algo que pedir, que lo hagan sin miedo, que alcen la voz y que sigan luchando, que nos merecemos grandes cosas y creo que lo vamos a lograr. Bueno, muchísimas gracias, Aldana. Y como ella dice, la lucha nunca se tiene que dejar, se tiene que seguir buscando, no conformarse, seguir soñando para llegar a cumplir esos sueños. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias, Aldana, y hasta la próxima. Nos vemos, gracias.